Oramos en nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Buenos días, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Buenos días. ¿Trajeron sus Biblias? A ver, quiero ver esas Biblias levantadas. Señalen al fariseo que no trajo Biblia. No, mentiras, no. Quiero invitarlos, por favor, a que no abran sus Biblias. En Nehemías 8. No abran sus Biblias. ¿Qué parte de no abran no entendieron? No abran, por favor, sus Biblias en Nehemías 8. Y sabemos que hay una transmisión por YouTube. Entonces, si estás en casa, no hagas trampa, no abras tu Biblia. ¿Está bien? Ahora sí, al que abra la Biblia lo señalan, por favor. Lo hacemos pasar aquí y lo avergonzamos. No vamos a exagerar. No abran sus Biblias. Van a escuchar, por favor, la lectura que voy a hacer aquí en Nehemías capítulo 8. ¿Listo? ¿Preparados? Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Antes de continuar leyendo. Estamos aquí en el capítulo 8 de Nehemías, después de que el muro fue construido, de que terminó la construcción del muro. Recuerden ustedes algo, se construyó el muro después de 70 años de desolación en Jerusalén, de cautiverio, de aflicción, de dolor, de quebranto, de añoranza por la tierra de la cual ellos habían sido arrancados y deportados a Babilonia. Y Dios milagrosamente, conforme a su plan, el Dios de la historia, lleva a un grupo de judíos a reconstruir el muro y la ciudad de Jerusalén. Y allí nos encontramos, en ese escenario y en medio de mucha oposición, este grupo de judíos valientes levantan el muro de la ciudad, porque levantar el muro de la ciudad ya significaba nuevamente establecerse, retomar ese lugar maravilloso, precioso, valiosísimo para Dios, prometido a la nación de Israel. Y después del cautiverio, después de tantos años de sufrimiento y tanto dolor, ellos regresan a su tierra y comienzan la reconstrucción del muro, comienzan esa reconstrucción y en medio de tanta oposición lo lograron. Y esto es después de que se levantó el muro. ¿Qué hicieron este grupo de judíos allí en Jerusalén? Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Ese libro que tienes en tus manos. La ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces los encontramos allí. A todo el pueblo que había regresado se habían juntado como un solo hombre al lado de una de las puertas de ese muro que acababan de levantar, la puerta de las aguas. Las aguas representan uno de la simbología que tiene las aguas en la Biblia, es la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. Habían niños también allí. El primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, más o menos unas 6 horas, leyendo, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Saben que el significado de púlpito, al menos en este pasaje, es muy diferente a este mueble que usamos, sino que se refiere a una plataforma? ¿No? Entonces, ¿quién estaba sobre la plataforma? El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo,
y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Qué efecto que produjo en el corazón de estos hombres y mujeres y niños la lectura de la palabra de Dios. Y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatei, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Los miré, pensé que estaban mirando para allá. Menos mal que no pusieron el pasaje, chicos. Este grupo de hombres hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento ahí en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. 70 años sin tener acceso a este libro, 70 años sin poder escuchar las palabras del libro de la ley, 70 años. Y el día que empezaron a leerlo delante de todo el pueblo, este poderoso libro de Dios, este poderosísimo libro de Dios, hizo un efecto tremendo en los corazones del pueblo escuchando allí. De tal modo dice que empezaron a llorar, a llorar. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada, a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El pasaje continúa y empieza a contar la manera como retomaron la celebración de la fiesta de los tabernáculos después de 70 años. Y todas estas cosas que va contando aquí el libro de Nehemías nos van haciendo pensar en lo importante que es para el pueblo de Dios, lo importante que es para tu vida y para mi vida, la lectura del libro santo de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia. Esa Biblia que tienes en tus manos, esa Biblia que a la que tienes acceso con tanta facilidad hoy en día, ¿no? Hay casas, estoy seguro que hay casas donde hay más Biblias que personas. O sea, es tan fácil acceder hoy a la palabra de Dios. Pero estamos hablando, o sea, yo quiero hoy que vayamos pensando en que no toda la historia del pueblo de Dios, la palabra de Dios fue accesible al pueblo de Dios. No todo el tiempo. ¿Está bien? Muy bien, vamos a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Ahora sí, por favor, acompáñenme. Y de aquí en adelante sí pueden abrir su Biblia, se pueden proyectar ahí en la pantalla también si quieren. 1 Timoteo 4:13. Y es de este pasaje de donde nos vamos a basar para los estudios bíblicos de este mes en la iglesia, en nuestra iglesia, la serie de predicaciones que tendremos durante este mes de julio. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, a su discípulo. Timoteo esperaba que Pablo llegara y le dice Pablo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí hay entonces un consejo que le da el apóstol Pablo a su hijo espiritual y le dice: ¿me estás esperando? Bueno, hay cosas en las cuales puedes ocuparte y van a ser de mucho provecho para tu vida personal, mucho provecho para tu ministerio, tu servicio a Dios y para la iglesia del Señor. ¿Sí? Y una de ellas es la lectura. Muy bien, vamos a tratar de ir desglosando este versículo 13 que acabamos de leer. Por favor, avancemos. Ocúpate en la lectura. Dice: entre tanto que voy. Ese entre tanto que voy nos habla de una espera.
un tiempo en el que seguramente Timoteo tenía muchos deseos de ver a su padre espiritual, a su maestro, a su guía, aquel que le había ganado para Cristo, aquel que le había llevado a servir a Dios juntos, aquel que le había dedicado tanto tiempo, de quien había aprendido. Y en un momento determinado Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sos mi guía, mi amigo, mi compañero de ministerio, pero necesito por favor que te quedes en Éfeso, necesito que por favor me ayudes con la iglesia aquí, necesito que cumplas con una serie de tareas para ordenar la iglesia. Yo voy a estar en contacto con vos, te voy a estar escribiendo, vas a recibir mis cartas, voy a estar orando por vos, volveré. Y Timoteo se queda en Éfeso y comienza a trabajar para el Señor. Timoteo era un muchacho con un carácter, o sea, que hoy por hoy no tenía muchísimo carisma, como estamos acostumbrados a ver líderes con carisma. Quizás era un hombre más tímido, más introvertido, que le costaba comunicar, que le costaba hacer muchas cosas, que le costaba tomar el liderazgo, la batuta para la iglesia. Y Pablo tiene que estarle entonces recordando muchas cosas y le escribe 2 cartas por lo menos que nos quedan a nosotros registradas, inspiradas por Dios y que hacen parte del Nuevo Testamento. Quizás pudo haberle escrito más cosas, más veces, pero a nosotros nos queda 1 y 2 Timoteo en la Biblia, ¿sí? Y en medio de todas esas cartas que le escribía, él le dice, le da consejos para su ministerio. Le da consejos y le dice: en algún momento Timoteo llegó a Éfeso otra vez, tenés que esperarme, bancame, o sea, tener paciencia porque tengo que hacer muchos otros viajes, tengo que visitar otras iglesias, pero mientras tanto, mientras voy, te aconsejo algo: aprovecha bien tu tiempo, entre tanto que voy. ¿Cuánto desearía Timoteo ver a su padre espiritual, no? ¿Qué refrigerio sería? Pensaba él, ¿no? Qué bueno fuera que viniera Pablo. O sea, la iglesia tiene tantas personas, la iglesia tiene tantos problemas, hay tanta necesidad. A veces no sé ni cómo manejarme, a veces no sé ni cómo hacer el ministerio, no sé cómo aconsejar, no sé cómo comportarme, tengo que organizar, tengo que ordenar, hay tantas cosas para hacer. ¿Cómo me gustaría que viniera Pablo? No solamente porque va a dar una ayuda, sino porque su presencia va a ser un aliento para mí. Bueno, creo que en este contexto es que Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, los hasta qué de Dios. O sea, ¿en qué momento iba a ir Pablo a visitar a Timoteo? ¿Saben qué momento? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. ¿Alguna vez has tenido que esperar el tiempo de Dios para algo? Yo sí. Yo sí he tenido que esperar el tiempo de Dios. ¿Y es fácil o es difícil? Pues si se demora poco el tiempo de Dios es fácil. Pero si se demora mucho, no es tan fácil, ¿no? No sé si estás esperando algo en este momento. Si hay algo por lo que llevas esperando días, semanas, tal vez años, esperando algo. Dios nos aconseja qué hacer mientras que esperamos. A veces nos cuesta hasta esperar, qué sé yo, la fila en el supermercado, ¿no? Somos tan impacientes. Marcelo de la Llave dice: la paciencia es algo que nadie quiere ejercer. O sea, nadie agarra la fila del supermercado más larga. Nadie dice: bueno, a ver cuál fila está más larga, voy a ejercitar la paciencia, me voy a hacer en la más larga, porque quiero aprender paciencia. Nos cuesta esperar, nos cuesta mucho esperar. Bueno, los hasta qué de Dios. ¿Saben que la voluntad de Dios tiene un tiempo? En el Salmo 69:13, Salmo 69:13, mírenlo si quieren. Salmo 69:13 habla acerca del tiempo de la voluntad de Dios. Yo quisiera que la voluntad de Dios tuviera tiempo, pero un tiempo que yo pudiera determinar, ¿no? O sea, ¿cómo me gustaría que la voluntad de Dios fuera cuando yo quiero, cuando yo digo? Pero si fuera así, ya no sería la voluntad de Dios, sería mi voluntad. La voluntad de Dios tiene un tiempo. ¿Y qué dice el Salmo 69:13? El salmista allí, David, desde siglos antes de Cristo, ya él sabía, entendía lo que significaba esperar, y dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. O sea, él reconocía que su voluntad, la voluntad del Señor, la voluntad de Dios tiene un tiempo. Y le dice David a Dios: bueno, yo está bien, yo espero el tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, sin embargo le dice: oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación,
escúchame. Porque a David le costaba esperar, seguramente. A mí también me cuesta esperar y a vos te cuesta esperar. ¿Hay alguien aquí que no le cuesta esperar, que se deleita esperando? Pues que pase aquí unos minutos y nos dé la fórmula. Porque muchas veces cuesta esperar. Yo no sé qué estás esperando. Solamente te digo algo. Por la verdad de la palabra de Dios y por la experiencia propia, la mía y de muchos, lo que yo te puedo decir es que vale la pena esperar. Vale la pena esperar el tiempo de Dios. Vale la pena esperar el tiempo de Dios. Cuando nosotros con Constanza en un momento determinamos dedicar, yo me iba a dedicar a mi trabajo secular, a un trabajo secular como profesor. Estábamos tiempo completo en la obra del Señor y Dios nos fue guiando y nos fue poniendo en aprietos para tomar una decisión que me costó mucho tomar, que fue empezar a trabajar como profesor. Y dijimos, bueno, vamos a un par de años mientras que levantamos un poquito y nos ponemos en orden. Y ese par de años se convirtieron en 10 años. Y yo les puedo decir una cosa, o sea, yo creo que me han escuchado decirlo, o sea, me encanta ser profe de matemáticas, me encanta explicar matemáticas, me recopa. Estoy explicando y viste cuando estás explicando paso por paso, y llegas y dice esto más esto menos esto, igual. Y el dulce sonido de todos los estudiantes diciendo al mismo tiempo la respuesta. Se siente uno extasiado. ¿Por qué? Porque los chicos están entendiendo y uno dice, oh, qué bien, y qué lindo explicar, porque es muy lógico, porque me encanta la estructura, porque me encanta explicarlo, porque, bueno, un montón de cosas. Yo disfrutaba mi trabajo, no era que me quejaba todo el tiempo, qué porquería de trabajo, no, me gustaba mi trabajo, pero anhelaba el tiempo que Dios nos volviera a poner en su obra. Esperaba ese tiempo. Pensé que iba a ser poco tiempo, pero fue mucho más de lo que yo esperaba, de lo que yo pensaba. Sin embargo, les puedo decir una cosa, hoy valió la pena y no lo cambio por nada y me sirvió muchísimo, me ayudó un montón, aprendí cantidades de cosas, lecciones que uno no aprende si no pasa por ahí, que después son de mucha utilidad en tu vida personal, la de tu familia y la de tu ministerio también. Te animo a esperar, te animo a seguir esperando. Porque el tiempo de Dios es perfecto, porque Dios es el Dios de toda la historia, de tu historia, de todos los tiempos, de tus tiempos. Y el plan de Dios es perfecto, es muchísimo. Sus caminos, ¿viste el versículo que dice que sus caminos son más altos que los nuestros? Bueno, o sea, ahí la comparación es que más o menos que se hace es como que no hay comparación, es muchísimo mejor, es muchísimo más alto son más altos los pensamientos de Dios, muchísimo más altos sus caminos. Pero de verdad que Dios es Dios y nosotros tenemos nuestro parecer frente a las situaciones, como pensaríamos que Dios debería proceder, pero somos limitadísimos en todo sentido, en cambio Dios no. Entonces vale la pena esperar el tiempo de Dios. La voluntad de Dios tiene un tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar tu espera? Porque si estás esperando, vale la pena aprovechar bien el tiempo. O sea, la espera no tiene que ser una espera pasiva, una espera en la que no haces nada y solamente respiras, ¿sí? Sino que puede ser una espera productiva. Y creo que Dios tiene el propósito de que nuestras esperas sean productivas y que le saquemos provecho a lo difícil que son algunas lecciones en la vida. Entonces, por eso Pablo, particularmente hablando, porque aquí específicamente estaba hablando de mientras voy, Timoteo, mientras nos volvemos a ver, mientras sigues lidiando con tu ministerio, mientras sigues lidiando con tu propio carácter, mientras tanto, te aconsejo algo, ocúpate, ¿no? Y esa es la siguiente placa, la siguiente partecita del versículo que quiero que entendamos un poquito a qué se refiere esa palabra ocúpate, no es tan complicada. Ese ocúpate tiene un sentido importante, o sea, muy enfático, que tiene que ver con estar pendiente, estar atento. Sí, es más o menos como cuando te dicen, mira, te puedo encargar un cachito, mi hijito.
O sea, tiene 3 añitos, es un poco hiperactivo. No me hace caso a mí, no creo que te haga caso a vos, pero te lo puedo encargar. Y si vos decís que sí, ¿cómo vas a tener que estar con ese pibe? O sea, ocupado, atento, enfocado, dedicado. Se refiere también a aquellas oportunidades cuando algo atrapa tu atención por completo. ¿Sí? O sea, si vas a leer, porque dice ocúpate de la lectura, va a decir, ¿cierto? Pero si vas a leer, que sea realmente que te enfoques en lo que estás haciendo. Ocúpate en eso. No puede ser algo que haces así como medio hacer y voy leyendo mientras que voy, no sé, haciendo otras 53 cosas al tiempo. Enfócate, concéntrate. Dice ahí, la espera puede ser activa y provechosa, porque fíjate que más adelante, ahí en versículo 15 enseguida dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, va a ser muy evidente que estás aprovechando bien el tiempo y que tus tareas, aquellas en las que te enfocas, son realmente traen un beneficio en tu vida, en tu carácter. Dios está obrando y son de bendición también para otros. Así que bueno, vale la pena esperar, pero también vale la pena esperar activamente en cosas provechosas. Entonces ya hemos visto, entre tanto que voy, ocúpate. Y ahora ya llegamos a lo que nos corresponde hoy específicamente hablar, que es la lectura. ¡Pling! Ocúpate en la lectura. La palabra lectura es una palabra que viene del idioma griego. Ustedes ya han escuchado muchas veces a los hermanos que comparten aquí, unas cuantas veces, el original de la palabra y qué sentido le da, o en qué nos sirve en conocer la palabra griega. Porque a veces la palabra griega es lo mismo, tiene el mismo significado que el español, pero a veces hay algo llamativo que vale la pena detenernos y explicarlo un poquito. Dice, anagnosis es la palabra lectura aquí en 1 Timoteo 4:13. La palabra ana, ¿sí? ¿Alguien se llama Ana aquí? Bueno, tu nombre significa entre. Por lo menos en griego. Ana es un nombre hebreo, debe tener otro sentido más profundo, ¿no? Bueno, entre, Ana, y después la palabra gnosis, que es conocimiento. Entonces, ¿qué es la lectura? Es entre el conocimiento. Ahora, esto es, lo mencioné, ¿por qué? Porque me llama la atención esto, 2 puntos. La idea de leer, ¿sí? Significa que te metes entre el conocimiento. Empiezas como a navegar, como a moverte entre el conocimiento. O sea, leer, la lectura es algo que aporta un valiosísimo haber a tu cerebro y a tu corazón. ¿Qué es? El conocimiento. El conocimiento. O sea, el sentido de esto es que la mejor manera de adquirir conocimiento, ¿cuál es? Leyendo. Leyendo. ¿Sí? Ok, entonces fíjate que dice después, la idea de la lectura siempre ha sido que lleve al conocimiento. O sea, lo que no se espera es que alguien lea y que no entienda lo que está leyendo. Y esto me hace pensar en algo muy importante, queridos hermanos. La lectura debe ser siempre lectura comprensiva. Debe ser lectura que se entienda. Los índices de analfabetismo hoy por hoy son muy bajos. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que por lo menos en nuestro entorno y nuestro mundo occidental y en gran parte de los países del globo terráqueo, en gran parte el analfabetismo está casi que ya no existe. Sin embargo, en la práctica esas estadísticas son medio engañosas. ¿Saben por qué? Porque no toda la gente entiende lo que lee o hace el ejercicio de leer comprensivamente. Y esto es muy importante. Y esto es un problema grave.
que haya gente que lea pero que no entienda lo que lee. Ahora, siempre la idea ha sido que cuando leemos entendamos por qué. Porque leer es meterte entre el conocimiento, adentro del conocimiento, moverte entre el conocimiento. Siempre la lectura tiene que traer conocimiento, te tiene que aportar algo. Entonces dice, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, listo, la idea, fíjate lo que dice Hechos, los nervios, a veces me pueden. Hechos 8:30. Hechos 8:30. Hechos 8:30. En Hechos 8, al final del capítulo, Felipe, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, un hombre espiritual, es movido por el Espíritu Santo de Dios a ir a un lugar desértico y encontrarse allí con un hombre al cual él tenía que acercarse y predicarle el evangelio. El Espíritu Santo lo guió de esa manera. Y cuando se acerca a este hombre allí en el desierto, que era un funcionario de una reina de Etiopía, se acerca y lo encuentra leyendo a Isaías, a este hombre. O sea, era un hombre que tenía una inquietud espiritual. Y el hombre con inquietud espiritual es abordado por Felipe, que había sido guiado por el Espíritu Santo para predicarle. Y le hace Felipe una pregunta importantísima. Hechos 8:30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Porque sí, estás leyendo, pero te tengo que hacer una pregunta muy importante. ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? Porque la idea de que leas es que, gracias Mati por leer mi necesidad, la idea de que leas es que entiendas. No puede haber una lectura si no se entiende. O sea, la lectura no es simple si la veo. A veces pensamos que porque una persona ya sabe combinar las consonantes y las vocales, ¿no? La M con la A suena ma, y la P con la A suena pa, y la D con la E, de, y la A con la R, con la G, con la E, con la N, con la T, con la I, con la N, con la A, Argentina. Mapa de Argentina. Leer no es silabear, no es hacer combinaciones. Leer va más allá de eso. La lectura tiene un sentido, estás navegando entre el conocimiento. Leer es poder entender a qué se está refiriendo el escritor, qué te quiere decir, de qué manera te lo está planteando, cuál es la idea más importante de lo que estás leyendo. La lectura tiene que ser comprensiva, queridos. ¿Saben? Hay algo que nos tiene que hacer mucho ruido a nosotros, y es la forma como Dios eligió para comunicarse con el hombre. Fue un medio escrito. La palabra de Dios es la palabra escrita. ¿Se hubiera podido Dios comunicar con todas las personas por medio de un sueño? ¿A cada uno hablarle a través de sueños? Sí. Dios se podía comunicar de esa manera. Dios se puede comunicar de muchísimas formas, pero Él eligió que su palabra nos quedara escrita. Y mira que el proceso de la escritura de la palabra de Dios fue un proceso que llevó mucho tiempo. 1600 años, algunos dicen. Más de 40 hombres escribiendo la palabra de Dios. Este libro es maravilloso porque no fue que se juntaron los 40 escritores, dijeron, bueno, nos encontramos ensayos 1345 el sábado a las 8 de la mañana y le damos duro y entre todos vamos escribiendo la Biblia y empezamos y bueno, hasta que terminemos. No, fue un proceso larguísimo. 1600 años, 40 autores, diferentes épocas, diferentes contextos, muchos de ellos ni siquiera supieron que el otro existía y fueron usados por Dios. El Espíritu Santo nos inspiró y tenemos este maravilloso libro, la palabra de Dios, el libro de Dios, la Biblia. Este libro es el libro de Dios y así quiso Dios que fuera, que su palabra nos fuera dada por medio de la palabra escrita. ¿Para qué nos dio la palabra escrita? Para que la leamos.
¿Y leerla para qué? Para que la conozcamos, la comprendamos, entendamos su mente, su corazón a través de este libro. Dios quiere que la gente aprenda a leer y a escribir, porque su palabra fue dada escrita, de manera escrita. El diablo no quiere que la gente aprenda a leer y a escribir. Dios eligió una forma de entregar su palabra y es la manera escrita. El consejo de Pablo, y esto también quiero mencionarlo, a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura, no era leer exclusivamente las escrituras. O sea, ¿qué le pedía Pablo que leyera a Timoteo? No dice específicamente que fuera la Biblia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por supuesto que tenemos que leer la palabra de Dios, ¿sí? Pero el ejercicio de la lectura tendría que expandirse a muchos otros campos y a muchos tipos de lectura. La lectura hace bien, hace mucho bien. Obviamente no estaba diciendo léete cualquier cosa. Hay cosas que no vale la pena ni siquiera leerlo, ¿no? O sea, si estás leyendo todavía el horóscopo, o sea, perdón, con todo respeto si crees en eso, pero no tiene nada que ver, o sea, con el libro de Dios. Pero hay muchísimas cosas que, aunque no son basadas en la Biblia, son útiles. La historia, las ciencias y otra cantidad de cosas, de lecturas importantes que puedes hacer. La misma prensa, estar al tanto de lo que está sucediendo a tu alrededor. Es importante leer. Pero el énfasis mayor y sin lugar a dudas la lectura más provechosa, que hace bien el corazón, al alma, a la mente, a tu cuerpo, que hace un efecto poderoso en tu vida, es el libro de Dios, la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a dar algunas consideraciones importantes. Primero, es que no muchos en la historia de la humanidad han sabido leer. Esto es importante. Esto es importante. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:3. Y ahí vamos a entender un poquito cómo era el tema de la lectura en la iglesia, por lo menos en la iglesia primitiva y en la historia de Israel también. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En la introducción de su escrito, de la revelación, escrito por Juan, es la revelación de Jesucristo, que Dios dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, dice el versículo 1. Ok, pero fíjate que hay una bienaventuranza, hay una promesa de bienaventuranza, de bendición. ¿Para quién? Versículo 3, por favor, fíjense. ¿Pueden leer, por favor? Para el que lee. Pero no solamente para el que lee, sino para los que oyen. Los que oyen. ¿Saben cómo era el ejercicio de la lectura de la palabra de Dios en la iglesia? No muchos sabían leer. Entonces, alguien que sabía leer se paraba y leía, y los demás oían. Y era un tiempo muy importante para la iglesia, la lectura de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué era importante? Porque tampoco tenían la Biblia impresa. No tenían en su casa las escrituras. Tenían que juntarse para leer, para que alguien que sabía leer leyera a la iglesia. Y se iban con la lectura que habían escuchado. Y eso era todo lo que tenían hasta la próxima reunión. Qué distinto que era todo. Hermanos queridos, Nehemías 8 fue el pasaje que leí al comienzo, ¿no? Era así. O sea, no era que la iglesia primitiva se reunía en casas, como leemos que lo hacían, y entonces decían: bueno, abran sus Biblias, queridos, vamos a Apocalipsis, vamos a 1 Timoteo. No. Vamos a ni siquiera a leer la ley, porque tampoco estaba al acceso de todo el mundo el libro de la ley. Cuando Israel se juntó después de 70 años a leer la ley, tuvieron que hacer traer el libro, la única copia que había, quizás,
para leerla delante de todo el pueblo. Era tan distinto. Los recursos y los materiales eran muchísimo, muchísimo más limitados. Fíjate estos dos versículos, Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Dice, cuando esta carta, o sea, la carta de Pablo a los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Qué hacían las iglesias al comienzo? Se intercambiaban las cartas del apóstol. ¿Saben qué hacían también? Copiaban las cartas, empezaban a copiarlas para poder quedarse con una copia de ellos y mandarla a otra iglesia. Y seguramente en la otra iglesia también hacían una copia y la mandaban a otra. Qué tiempo tan diferente, ¿cierto? Fíjate, 1 Tesalonicenses 5:27, ahí un poquito más adelante. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, hay algo que por favor les quiero pedir de manera muy enfática y muy especial. Escribí esta carta y sé que cuando ustedes se junten, muchos no van a estar, quizás sí estén todos, quizás no. Les pido por favor, encarecidamente, que se la lean a todos. Entonces sí, tienen que ir pensando, por ahí en la primera reunión no van a estar todos, entonces cuando vuelvan al siguiente domingo, léansela, vuélvanla a leer por favor. Qué diferente a lo que tenemos hoy en día. Ahora, esto fue por siglos, queridos, por siglos las cosas fueron así. La menor parte de la historia ha sido la parte donde tenemos nosotros la posibilidad de tener la Biblia a nuestro alcance en nuestra casa y tener la cantidad de Biblias que queramos tener. La menor parte ha sido el tiempo de la historia, ha sido el tiempo en que podemos llegar a la iglesia y decir, buen día, abran su Biblia por favor en tal versículo. La menor parte de la historia ha sido así. Abran su Biblia en Nahum. Sí, hay un libro de la Biblia que se llama Nahum, para los que no saben. ¿Viste? Esas frases así, porque parecen mentira, pero todavía nosotros teniendo lo que tenemos hoy en día, y muchos ni siquiera saben que Sofonías es un profeta menor. ¿Cuándo cambió todo? ¿O cuándo empezó a cambiar todo? No sé a quién pedirle que cambie. Ahí está. Cuando Juan o Johannes Gutenberg, un alemán que nació en Maguncia en 1400 y murió en 1468. Por 1450, Gutenberg inventó la imprenta y cambió, revolucionó por completo la historia de la humanidad con la invención de la imprenta. Antes de él hubo muchos intentos, siglos antes, hubo intentos de crear algo que facilitara así, porque siempre como hacían con todos los escritos importantes que había, no solamente los bíblicos, los de la palabra de Dios, sino un montón de escritura, copiar y copiar y copiar y copiar. Ese era el trabajo de los famosos escribas, copiar, escribir, para que hubiera más y más copias. Entonces hicieron inventos que funcionaban, pero era más tedioso, más dispendioso, más complicado usar la imprenta que ellos, las preimprentas, que escribirlo a mano. Decía, sí, está muy lindo tu invento, pero sinceramente me conviene más seguir escribiendo a mano. Y seguían escribiendo a mano hasta que por fin, fíjate, siglo XV, 15 siglos después de Cristo y antes de Cristo, un montón más. ¿Cuántos siglos las personas sin tener la posibilidad de tener una copia de la escritura, de la palabra de Dios a su alcance? ¿Cuántos siglos? Y no fue que la inventó en 1450 y ya, al otro domingo ya todas las iglesias tenían Biblias. Llevó mucho tiempo. Lo primero que imprimió Gutenberg fue una Biblia. Fue lo primero que quiso imprimir. Era un creyente.
este hombre. Vamos, por favor. Fíjate lo que dice ahí. Hoy los recursos son, hoy la historia es otra. Hoy estamos hablando de otra cosa. Hoy es completamente distinto. La Biblia es el libro más vendido. Fue el primer libro que se imprimió y es el que más se sigue imprimiendo. Esto me habla de cómo a Dios realmente le interesa ser un Dios conocido, darse a conocer. Tenemos acceso a la información. Sin embargo, dice ahí, y este es un panorama bastante sombrío, sin embargo, los índices de problemas en la lectura hoy son muy altos. Son muy altos. Queridos, durante décadas el tema de la comprensión lectora ha sido un problema grave en nuestro medio. Pero esto se ha complicado, se ha agravado mucho más en los últimos años. ¿Sí? La comprensión lectora, mire, iba a poner yo algunas estadísticas y algunos gráficos que muestran la realidad de nuestros países en Latinoamérica. Pero es preocupante. ¿Sabe por qué es preocupante? No solamente porque los chicos no están recibiendo la educación que necesitan para un mundo, las exigencias del mundo y con todo lo que está avanzando la ciencia en este tiempo, no solamente porque nuestros chicos no están siendo preparados como tienen que ser preparados, ¿sí? Y que eso ya es muy lamentable, sino sobre todo porque aquí hay un problema espiritual detrás. Y es que cada vez va a ser mucho más complicado que la gente lea la Biblia y conozca el libro de Dios, la palabra de Dios. Te lo puedo garantizar, que los problemas que tenemos son muy graves. Hay unas pruebas internacionales que se aplican a 69 países desde el año 2000, a estudiantes de 15 años. Entonces agarran a los chicos de esos 69 países y les aplican pruebas de comprensión lectora, matemáticas y ciencias naturales, y ciencias en general. Les aplican la prueba y comparan cómo están los chicos en los países que son evaluados y los dividen por regiones, por puntajes, por un montón de cosas. Adivinen cómo le va a los países latinoamericanos. A todos nos va mal. Mal, pero muy mal. Siempre los países latinoamericanos quedamos por debajo de la media mundial, siempre abajo. No son todos los países latinoamericanos los que participan. La Argentina participa. Y la conclusión que se extrae de esos resultados es que los chicos, desde el año 2000 estoy hablando, los chicos de 15 años tienen déficits altos en comprensión lectora. Pero la cosa se agravó mucho más en los últimos años, muchísimo más. Y la pandemia, que trajo la desescolarización de la educación, complicó todavía mucho más el panorama. No fue que la pandemia arruinó todo, porque ya venía la cosa complicada, pero se hizo mucho más complicado con la pandemia. Porque muchísimos chicos que estaban en la edad de aprender, de tener su proceso lectoescritor, ¿sí? Lo hicieron por una pantalla, o sea, un celular o una computadora, los que pudieron. Y ustedes saben que conocemos muchos casos en los que fueron acompañados por la mamá, el padre, que tuvieron contención, que la escuela se movió, pero la gran mayoría no. O sea, los chicos ni se conectaban, nadie los supervisaba. Y hoy tenemos muchísimas dificultades en la comprensión lectora de los niños. Pero les vuelvo a repetir, esto no fue con la pandemia, fue antes de la pandemia. El año pasado nosotros, la iglesia durante un año estuvo apoyando los procesos lectoescritores de 7 niños.
Pero todo se dio porque un día hermanas visitando una familia se dieron cuenta que había un nene de 11 años que no sabía leer ni escribir. 11 años. No sabía. Y comenzamos a contactar y encontramos 7, pero encontramos 7 y recibimos 7 porque venían más madres a decir, ¿será que le pueden ayudar a mi hijo? Lo sentimos, no tenemos más gente. O sea, si queremos hacer un trabajo, darle vuelta a la situación para que los chicos empiecen o sea, no puede ser que un nene de 11 años no sepa leer. Y no fue la pandemia la que causó el problema. Bueno, se hizo un trabajo, se revirtió la situación en la mayoría de ellos. Fue un trabajo hermoso, complicado, pero muy hermoso. Pero eso es apenas una muestra chiquita de la realidad que estamos viviendo, queridos. ¿Yo qué les puedo decir? O sea, con esto, yo, más que alarmarnos, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar al respecto y buscar alternativas para que la gente pueda seguir leyendo la palabra de Dios. El problema no es que falten Biblias, hay Biblias. La gente puede tener acceso a la Biblia, pero facilitemos esos procesos. Algunas conclusiones y aplicaciones. La primera, yo había puesto un videito en el Drive. ¿Puedo mirarlo, por favor? Capaz que ya algunos lo han mirado, pero igual, cada vez que lo veo, me llama la atención. La resolución no es muy buena. Listo, si quieres cortarlo ahí. ¿Vieron el video? ¿Leíste tu Biblia hoy? ¿Estás leyendo tu Biblia en tu casa? Porque si hay algo, o sea, lo primero que creo que tenemos que preguntarnos con todo esto que estamos diciendo acá es: ¿qué es la Biblia para vos? ¿Qué es el libro de Dios para tu vida, para tu corazón? ¿Qué significa la Biblia para ti? ¿Qué significa? ¿Realmente estás valorando el hecho que tengas una Biblia en tus manos? Con la palabra de Dios de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, ahí con la posibilidad de leerla y de conocer a Dios. Este es el libro de Dios, el poderoso libro de Dios, el que transforma el corazón, la vida. Quizás luchas contra el pecado, luchas contra tu propia carne, contra tus tentaciones, contra tu carácter, tus problemas, dejando de lado el libro de Dios. Es muy complicado entender eso. Creo que para estos creyentes allá, seguramente en un país asiático, seguramente la China, recibir sus Biblias con semejante emoción, ¿qué te hace pensar eso? Que en esta era donde tenemos acceso a la palabra de Dios, el libro más impreso, el libro más vendido, todavía hay lugares donde tener una Biblia es un milagro. No sé qué significa el libro de Dios para vos, pero no puedes acostumbrarte al hecho de que sabes que la Biblia está ahí siempre, ¿no? En la repisa, donde la dejes, y que puede pasar los días, las semanas, no sé cuánto tiempo, sin abrirla, o solamente para traerla aquí cuando venís para acá. Lee tu Biblia, leamos la palabra de Dios, leamos el libro de Dios, aprovechemos la bendición que tenemos de
semejante bendición. Mira lo que ha costado que la Biblia llegue a tus manos. Mira lo que significa eso. La Biblia está traducida posiblemente en el 2022. Hay un dato que dice que está traducida en 2.846 idiomas, pero que todavía faltan 2.200 idiomas. Todavía faltan. Todavía hay culturas que no tienen acceso a la palabra de Dios. ¿Lees tu Biblia? Mira, espero que el Señor te ponga una carga en el corazón esta mañana por leer la palabra de Dios. Pareciera que estamos hablando de cosas básicas, lo más elemental, lo más sencillo, lo básico de lo básico de lo básico. Pero es una pregunta que hay que hacerla en esta mañana y te la tienes que hacer vos delante de Dios. ¿Lees tu Biblia? ¿Conoces el libro de Dios? ¿Sabes el conocimiento que Dios tiene para tu vida al abrir este libro y empezar a leer? ¿Sabes la cantidad de cosas que Dios puede hacer con tu vida? ¿Cómo Dios puede transformar tu realidad? ¿Cómo Dios puede hacer una obra poderosa en tu corazón solamente leyendo este libro? Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Otra cosa, trabajemos para promover la lectura. Trabajemos para promover la lectura. Vea, hay que elegir muy bien las batallas. O sea, yo sé que todos nosotros luchamos con las pantallas del celular. Pero también nuestros hijos luchan con eso, ¿sí o no? Luchamos y luchan, todos luchamos, ¿sí o no? Bueno, promovamos la lectura de la palabra de Dios, promovámosla. O sea, el celular, la compu, la tele, son recursos. Son recursos, no son malos. Hagamos algo para que se vuelvan provechosos. ¿Sabes? La realidad es esta. Ahí dice abajo, promovamos el uso de recursos para leer y escuchar la Biblia. Sí, promovámoslos. Y fíjate en la palabra recursos. Hermanos queridos, nos guste o no nos guste, la realidad es que hay mucha gente que no sabe leer y escribir hoy. Y te vuelvo a repetir, no estoy hablando de silabiar. Personas que puedan P con E, R con O, A con C, eso no es leer. Los problemas de lectoescritura están aumentando a pasos agigantados y casi que poco podemos volver a llegar a la época donde eran muy pocos los que sabían leer y escribir, muy pocos. Entonces, ¿qué hacemos? Promovamos el uso de recursos. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Miren, es válido poner un audio de la Biblia. Claro que es válido, querido. ¿No te das cuenta que en una época uno leía y todos escuchaban? Es válido escuchar prédicas, escúchenlas. No estoy diciendo que dejemos de venir a la iglesia porque es el temor que muchos tienen, entonces se ponen a escuchar podcasts, predicadores en internet. Bueno, lo que quieras. Seguí viviendo tu vida de iglesia. Tu iglesia tiene que ser tu iglesia, pero facilita recursos para que tus hijos y para que otras personas puedan tener acceso a la información de la palabra de Dios. No nos escandalicemos ni satanicemos porque, no trajo la Biblia, está leyendo en el celular. Es un recurso, es válido. Es una forma como también se llega al conocimiento de la palabra de Dios. Si quieres seguir leyendo tu Biblia impresa, amén, mejor. Te vas a gastar menos los ojos, vas a tener menos distracciones, porque estás leyendo en el celular y te entran 5 notificaciones y te vas. O sea, hace todos los ajustes que tengas que hacer, pero lee la Biblia y facilita para que otros la puedan leer también. Y promovamos la lectura de la palabra de Dios y promovamos también el hecho de que la palabra de Dios sea explicada. Porque fíjate, ¿te acuerdas lo que leímos en Nehemías? Ellos iban leyendo e iban haciendo entender al pueblo lo que estaba escrito. Y ese es el ejercicio que se hace en la iglesia los domingos.
vamos leyendo y vamos haciendo entender por la gracia del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, haciendo entender lo que está escrito. Entonces se valen escuchar prédicas de buenos maestros, hombres de Dios por internet, se vale. Se vale sintonizar una buena emisora cristiana con buenas predicaciones, se vale. Promovamos el acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Promovamos la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué tal un ayuno de dispositivos en casa? Un día no agarramos el celular. ¿Para qué? ¿Para mirar la tele? No, para leer. Para dedicarle tiempo a este tipo de cosas que son también, que son importantísimas, necesarias, que son bendiciones que Dios nos ha dado y que no siempre las aprovechamos como tenemos que aprovecharlas. ¿Está bien? Entonces, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Algunos tienen que salir, salgan con toda confianza, no se preocupen. Ni se preocupen, porque ya llegó ¿qué era? ¿Trencito o barquito al final? Muy bien, pongámonos de pie, vamos a orar. Oremos. Te invito a decirle al Señor, a agradecer al Señor por su palabra escrita, a la que tienes acceso. Casi que cada uno, en nuestro caso, en nuestras familias, cada uno tiene una Biblia. Y a veces más de una Biblia, ¿no? Bueno, entre vos y el Señor, estás leyendo su palabra, estás aprovechando el libro de Dios. Bueno, quizás es un buen momento para pensar, meditar al respecto y hablar con Dios sobre ese tema. Querido Señor, ayúdanos a que tu palabra sea leída, comprendida entre nosotros. Cuánto bien nos hace la Biblia al corazón, cuánto bien le hace a nuestro corazón tu palabra. Cuánto necesitamos realmente alimento espiritual, del verdadero alimento. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Cuánto necesitamos la Biblia en nuestra vida, Señor. Señor, perdónanos porque no valoramos tu libro. Y ayúdanos, Señor, a ser el pueblo del libro, la iglesia del libro. Delante de ti, Señor, más que delante de los hombres, delante de ti. Ayúdanos a valorar tu precioso libro y ayúdanos a ayudar a otros que necesitan entender la Biblia. Señor, ayúdanos a cambiar la realidad también de personas por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos, Señor. Tu iglesia, comprada a precio de sangre, ganada por el Señor Jesucristo. Gracias porque tienes el deseo de darte a conocer a nosotros, a tu pueblo. Señor, ayúdanos a tener más tiempo con tu palabra. Y gracias por esta mañana, por la iglesia, por todos los que vienen, Señor, con este trencito, Señor, que escuchan tu palabra, que tienen la posibilidad de oír, que vienen con entusiasmo, Señor, y que lo hacen constantemente ahora. Ayúdenos a ganar muchas más personas para el reino de Dios. Bendice nuestro trabajo para tu gloria, Señor. Pero ayúdanos en este proceso a conocerte más y más a través de tu palabra. Gracias, gracias en el